En este capítulo del Museo de Visita volveremos sobre una de las temáticas más populares de este programa. Me refiero a las biografías. Hablaremos de uno de los personajes más relevantes en una de las instituciones precursoras de Carabineros de Chile. Me refiero al personaje que está en el retrato a mis espaldas, el coronel de ejército Roberto Dávila Baeza. Conozcamos más sobre su vida. Roberto Dávila Baeza nació en Santiago el 1 de septiembre de 1865, hijo de Miguel Dávila Silva y Adela Baeza Valenzuela. Desconocemos muchos datos de su vida anterior a su ingreso al ejército, pero sí podemos decir que este fue por una vía diferente. Fue parte del ejército del Congreso durante la Guerra Civil de 1891. Debemos recordar que un número importante de oficiales ingresó a la institución por la vía del ejército congresista y, una vez pasado el conflicto, tuvieron que convivir con aquellos que habían quedado del ejército leal al bando del presidente Balmaceda o que recibieron una amnistía, lo que, sin duda, no fue fácil. En su hoja de servicio se consigna que hizo la campaña del norte de la Guerra Civil desde el 9 de febrero de 1891, participando en diversas acciones, como los combates de San Francisco el 15 de febrero y Guara el 17, además de la batalla de Pozo Almonte el 7 de marzo a las órdenes del coronel Estanislao del Canto, jefe del Ejército Constitucional. Además, participó de las expediciones a Antofagasta y Atacama como ayudante del coronel Adolfo Holley. Finalmente, y también bajo el mando de Del Canto, participó del desembarco en Quintero el 20 de agosto y estuvo en la batalla de Concón el 21 de agosto de 1891, combate de Viña del Mar el 23 de agosto y la batalla de Placilla el 28 de agosto, que decidió el triunfo final del ejército del Congreso. La guerra civil lo recibió de teniente y casi al finalizar la contienda, el 10 de agosto de 1891, ya ostentaba el grado de mayor. El 2 de marzo de 1892, ya pasado el conflicto, ingresó como alumno a la Academia de Guerra y a su egreso, a mediados de ese año, pasó a la Comandancia General de Marina, donde estuvo 1 año y medio hasta llegar al Batallón de Ingenieros Navales. En 1895 fue nombrado jefe de la Oficina de Estadística del Estado Mayor General del Ejército. En 1897 pasó al arma de caballería, desempeñándose en diferentes destinaciones donde destacó el Regimiento de Caballería número 6. En enero de 1901 ascendió a teniente coronel de ejército, pasando en comisión especial a la segunda zona militar con asiento en Santiago, en abril del mismo año, mientras que en agosto pasó a formar parte de la comisión encargada de revisar el reglamento de caballería, proponiendo innovaciones para este cuerpo legal. El 20 de noviembre de 1901 fue nombrado comandante del Regimiento de Caballería Granaderos del general Bulnes, pasando a desempeñarse en mayo de 1902 al Ministerio de Guerra, sirviendo en varias dependencias de esa cartera en los años siguientes. Incluso en 1903 fue nombrado profesor de la Academia de Guerra en la asignatura de Jurisprudencia Militar. Así llegamos al 8 de abril de 1904, fecha en que fue designado comandante del Regimiento Gendarmes, desde donde realizará un gran trabajo en beneficio del orden y seguridad pública. Como vemos, la carrera militar de Roberto Dávila Baeza fue meteórica, pero lo que queremos profundizar en este capítulo tiene que ver con la obra que dejó en una de las instituciones precursoras de Carabineros de Chile. Me refiero al Cuerpo de Carabineros. El 24 de mayo de 1902, los regimientos de caballería, cazadores, lanceros, dragones y guías pusieron a disposición del Ministerio del Interior un escuadrón cada uno para las labores encomendadas por esta cartera, cubriendo además sus gastos. En marzo del año siguiente, con esta tropa, se creó un regimiento de gendarmes que guarneció originalmente Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción. Al mando de este regimiento se puso al mayor Manuel Antonio Vergara, quien se desempeñó hasta el 8 de abril de 1904, fecha en que, como dijimos anteriormente, asumió el teniente coronel Roberto Dávila Baeza. De ahí en adelante, el comandante Dávila se dedicó a organizar esta unidad y generar los estudios que le permitieran expandir su campo de acción. Para ello se dedicó al estudio de las gendarmerías europeas, tomando como modelo especialmente a los carabineros de Italia. Así, a 1906, encontramos que el regimiento de gendarmes quedaba compuesto de una plana mayor, 2 grupos y 7 escuadrones. En febrero de ese año pasó a denominarse Regimiento de Carabineros, debido a la adopción de muchos de los reglamentos del arma de los carabineros reales italianos, que incluso en 1910 enviaron una misión que vino a supervisar la correcta aplicación de la reglamentación. Bajo el mando de Dávila, el 16 de marzo de 1906, se aprobó el Reglamento Orgánico del Regimiento de Carabineros, el cual señala en su artículo primero, comillas,
El Cuerpo de Carabineros está destinado a velar por la seguridad pública y a asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las leyes en todo el territorio de la República y en particular de los campos y caminos públicos. Una vigilancia activa, continua y represiva constituye la esencia de su servicio. En 1907, además, se proveyó al Cuerpo de Carabineros de un reglamento de servicio que contaba de 246 artículos y 4 anexos separados en 2 libros y 6 capítulos. Ese mismo año, el 19 de abril, el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias fue absorbido por el Cuerpo de Carabineros, unificando de esta forma las instituciones que cumplían servicios de resguardo rural. Bajo el mando de Dávila, además, se dictó un reglamento de uniformes y se instauraron las carabinas cruzadas como símbolo identificatorio de carabineros, así como también el color verde característico que perdura hasta hoy. Pero quizás la obra más importante relacionada con el Cuerpo de Carabineros y que se debe a la iniciativa del comandante Dávila fue la creación de la Escuela de Carabineros, que se materializó con el Decreto Supremo número 5565 del 19 de diciembre de 1908. Según el coronel Diego Miranda Becerra, en un siglo de evolución policial de Portales a Ibáñez, Dávila, comillas, desde que asumió el mando, venía solicitando al ministro del Interior la creación de una escuela de carabineros para preparar a los suboficiales y clases cuya responsabilidad dentro del servicio no podrían asumir sin una sólida educación y preparación. Proviniendo el carabinero del hombre del pueblo, el que carece de educación moral para manejarse correctamente sin una dirección y vigilancia inmediata, decía el comandante Dávila en su memoria al Ministerio del Interior el 28 de abril de 1908, es innegable que debía recibir en las filas una educación sólida, tanto moral como militar, que no se podía lograr en forma precipitada. Al contrario, con tropa que debía actuar dividida en pequeños destacamentos, obrando conforme a lo establecido en los reglamentos, pero desarrollando en el detalle su propia iniciativa, debe emplearse el tiempo y paciencia en la enseñanza de sus deberes. Agrega Miranda, basándose en lo señalado por el comandante Dávila, comillas, el personal licenciado del ejército que llenaba las clases del Cuerpo de Carabineros no era el más indicado para esta clase de servicio ni fácil de enseñar, porque llegaba con resabios de los que era difícil desprenderse. Era preferible, por consiguiente, tomar al recluta para principiar con él la instrucción militar, al mismo tiempo que la educación moral y de los deberes que debía cumplir en el servicio. De ahí la absoluta necesidad de la escuela. El comandante Dávila Baeza estaba consciente de que el Cuerpo de Carabineros constituía un arma diferente del ejército y que, probablemente, por su función, en algún momento se iba a separar legalmente de esa institución, ya que al menos desde 1904 tenía doble dependencia, de guerra e interior. Esta situación, tal como vimos en el capítulo 21 de la primera temporada del Museo Te Visita, se produjo el 10 de septiembre de 1919, cuando se promulgó la ley número 3547, cuando ya Dávila Baeza había dejado el mando. La fructífera labor del teniente coronel Roberto Dávila Baeza en el Cuerpo de Carabineros culminó a finales de 1908, cuando fue nombrado adicto militar a la legación de Chile en Austria. En ese lugar le correspondió estudiar todo lo relacionado con las escuelas militares en Austria y Alemania. Estando en esa destinación, ascendió a coronel de ejército en 1910 y al año siguiente se le concedió la Estrella de Plata por haber cumplido 20 años de servicio. A su regreso a Chile en 1912, pasó a disposición del Ministerio de Guerra, desempeñándose como inspector de caballería. El 14 de abril de 1913 fue designado director comandante de la Escuela Militar, cargo en el cual fue enviado en comisión a Europa a final de año, regresando a Chile en 1915, donde falleció sorpresivamente el 20 de noviembre. Su funeral estuvo marcado por la austeridad, como señala el Mercurio del 22 de noviembre. Entre sus últimas voluntades se encontraba el que no se le rindieran los honores militares correspondientes a su grado. Sin embargo, una gran cantidad de oficiales de ejército y la escuela militar, de la cual ostentaba su mando, formaron sin armas en su último adiós. También la escuela naval le rindió honores. Además, el club militar, del cual era su vicepresidente, decidió erogar 100 pesos como donación a la escuela de proletarios en su nombre. El Mercurio del 23 de noviembre transcribe el discurso que pronunciara el director de la Escuela de Caballería, mayor Enrique Vidaurre, en su funeral. Comillas: vengo, señores, a nombre de la Escuela de Caballería, con el alma profundamente dolorida, a depositar una lágrima de afecto sincero ante los restos queridos de un militar amante del deber, de un caballero correcto, de un amigo sincero y leal. La obra del coronel Dávila no se desmorona con su muerte. Su vida es una enseñanza y un orgullo para el ejército.
Ha caído en su puesto luchando hasta el último momento con el trabajo y sirviendo de lección a sus subalternos, que veíamos en él a un apóstol del cumplimiento absoluto del deber, que es para los que cargamos el honroso uniforme el cimiento sólido en que descansa la grandeza de nuestra patria. Me dirigió como subalterno y me honró con su afecto y le vi siempre hermano con un tino especial, la disciplina con la amistad, y es por esto que no debía haber caído. Merecía vivir más, lo necesitaba su hogar, lo necesitaban sus amigos, lo necesitaba el ejército. El destino inexorable se lo ha llevado. Dejémosle tranquilo y vamos con mayor empuje, cual ofrenda póstuma, a cumplir con la tarea educadora que nos enseñó. Trabajemos con constancia y fe en el porvenir y así habremos honrado su memoria. Y conociendo a este personaje del Ejército de Chile, que tuvo gran influencia en Carabineros de Chile y que probablemente él mismo no pensó, despedimos este nuevo capítulo del Museo Te Visita, recordándoles como siempre, seguirnos en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y recordarles que tenemos nueva cuenta de Instagram. Por supuesto, darle me gusta a este video y compartirlo. Y nos vemos la próxima semana.